En el torbellino mediático que caracteriza la vida de las celebridades, pocas historias son tan complejas y cargadas de emociones como la de Andrea Janeiro, hija de dos de los personajes más reconocidos en España. Belén Esteban, la reina de la televisión, y Jesulín de Ubrique, un torero legendario que ha sido noticia tanto por su éxito en los ruedos como por su tumultuosa vida personal. Desde que Andrea vino al mundo, su vida ha estado marcada por el constante acoso de los medios, que no solo se han interesado por sus padres, sino también por ella misma, quien siempre ha vivido en un mundo en el que la privacidad era un lujo casi inalcanzable. La constante presencia de los paparazzi, la voracidad de las revistas del corazón y la presencia de cámaras en cada rincón de su vida han convertido a Andrea en una figura conocida, pero al mismo tiempo una de las más reservadas en la esfera pública. Sin embargo, en este contexto, un giro inesperado ha ocurrido en su vida, algo que no solo ha alterado las relaciones familiares, sino que también ha dejado atónitos a los medios y a quienes han seguido su historia de cerca a lo largo de los años. El origen de este cambio se encuentra en una decisión profundamente personal que Andrea ha tomado: perdonar a María José Campanario, la esposa de su padre, Jesulín. Para entender la magnitud de este perdón, es necesario remontarnos a los orígenes de la enemistad entre las figuras clave de esta historia: Belén Esteban, su madre, y María José Campanario. La relación entre ambas mujeres fue siempre un terreno pantanoso, lleno de reproches, acusaciones y, sobre todo, de una historia mediática de conflictos que se remontaba a años atrás. Belén Esteban, quien había tenido una relación tumultuosa con su entonces marido, Jesulín, y cuya vida había estado marcada por la exposición pública, nunca logró llevarse bien con María José Campanario, quien llegó a la vida de Jesulín después de su separación de Belén. A lo largo de los años, la enemistad entre ambas mujeres no solo se reflejaba en los platós de televisión, sino que también se trasladaba a las páginas de los periódicos y a los debates en programas de corazón. La figura de María José, quien no solo era la esposa de Jesulín, sino también la madre de los hijos pequeños de este, se convirtió en un símbolo de la rivalidad y los roces que definían la relación entre ella y Belén Esteban. Durante años, Andrea fue testigo de los enfrentamientos entre sus padres, pero de una manera especial. A pesar de los altibajos y la aparente calma que en algunos momentos se podía respirar en su hogar, la joven siempre estuvo consciente de la tensión que se vivía a su alrededor. El dolor de su madre, las lágrimas de Belén cuando hablaba de su separación de Jesulín y la posterior llegada de María José a la vida de este, crearon una sensación de división que Andrea no pudo evitar sentir. A lo largo de su adolescencia, Andrea intentó alejarse del centro de atención, buscando refugio en su vida privada y en sus estudios. Sin embargo, el destino y la voracidad de los medios nunca le dieron esa oportunidad. A medida que fue creciendo, la presión se hizo cada vez más insoportable, pues la joven se dio cuenta de que no podía escapar de los conflictos que marcaban la vida de sus padres. En medio de este caos mediático, Andrea vivió su propia transformación personal. Si bien en su juventud se mostró reacia a hablar sobre los problemas familiares, el desgaste emocional fue tomando su toyo, y la joven, que en un principio se mostraba distante de todo lo relacionado con la confrontación, fue forjada por los eventos que la rodeaban. A lo largo de los años, Andrea se convirtió en una figura ambigua para la prensa. Mientras que algunos la veían como la víctima de una guerra familiar, otros la señalaban como parte de una historia que parecía no tener fin. La joven fue víctima de comentarios y críticas, a menudo injustas, que la colocaron en una posición en la que no tuvo más remedio que aprender a lidiar con el peso de su apellido y la constante atención mediática. No obstante, mientras su madre se mantenía en el ojo público, participando activamente en programas de televisión y manteniendo su imagen de gran diva de la televisión española, Andrea decidió dar un paso atrás. Lejos de las cámaras, comenzó a madurar emocionalmente y a desarrollar una vida propia. Sin embargo, no podía escapar del legado de su familia, y cada paso que daba estaba acompañado por la sombra de los conflictos de su madre y la presencia de María José Campanario en la vida de su padre. La relación entre Andrea y María José nunca fue fácil. Aunque en varias ocasiones se intentaron acercamientos, la tensión entre ellas era palpable. María José, por su parte, intentó ganarse la confianza de Andrea, pero el pasado seguía siendo un obstáculo que la separaba. A pesar de los esfuerzos, la joven Andrea no estaba dispuesta a perdonar con facilidad los años de enfrentamientos públicos y privados. Sin embargo, a medida que pasaban los años, Andrea comenzó a reflexionar profundamente sobre su vida y las decisiones que debía tomar. No quería seguir viviendo con el peso de la enemistad, ni cargar con el dolor de un pasado que no podía cambiar. Fue entonces cuando, después de años de tensión, Andrea decidió dar el paso que nadie esperaba: perdonar a María José Campanario. Este perdón no fue un acto impulsivo ni superficial. Fue un proceso largo y doloroso en el que Andrea tuvo que enfrentar sus propios miedos y resentimientos.
La joven tomó la decisión de dejar atrás la enemistad y de buscar un nuevo camino, uno en el que su bienestar personal fuera lo más importante. En una reunión a puerta cerrada en la finca Ambiciones, Andrea se reunió con su padre, su madre y María José Campanario. Fue en ese encuentro donde Andrea, con una serenidad que sorprendió a todos, expresó su deseo de superar el pasado y de comenzar una nueva etapa en su vida. Ante la sorpresa de todos, Andrea decidió mudarse a la finca, no solo para alejarse del ruido mediático, sino también con la esperanza de poder crear un ambiente más armónico y menos tenso entre todos los miembros de la familia. Este paso, sin lugar a dudas, representó un acto valiente de reconciliación que no solo sorprendió a los medios de comunicación, sino que también dejó boquiabiertos a todos aquellos que durante años habían seguido la historia tan compleja de la familia Janeiro. La decisión de Andrea de perdonar a María José Campanario no solo fue un gesto de valentía por parte de la joven, sino que también marcó un punto de inflexión en una historia llena de conflictos, disputas y enfrentamientos públicos que habían acompañado a la familia durante años. Durante ese tiempo, los medios se encargaron de alimentar cada uno de los conflictos, magnificando las tensiones entre los miembros de la familia, lo que generaba una narrativa continua de drama y animosidad. En medio de este torbellino mediático, la decisión de Andrea fue un respiro, pero también una sorpresa para muchos que no se esperaban tal acción de una joven que había estado marcada por las sombras del rencor y la lucha interna. El perdón de Andrea hacia María José fue un acto de aparente madurez, pero también un desafío a todas las expectativas que se habían creado a su alrededor. Mientras la opinión pública observaba de cerca, algunos interpretaron este perdón como un acto de valentía, una acción que rompía con el ciclo de resentimientos acumulados, pero otros, especialmente los más cercanos a ella, no pudieron evitar sentirse traicionados. La figura de su madre, Belén Esteban, se vio profundamente afectada por esta decisión. Para Belén, el perdón de su hija hacia María José Campanario representaba una traición directa no solo hacia ella misma, sino también hacia todo lo que había representado la lucha que había llevado a cabo durante años para mantener a su familia unida y proteger a Andrea de todo el sufrimiento que había provocado la situación familiar. Para Belén, cada enfrentamiento con María José había sido una batalla, y ella había sido quien había defendido a su hija con uñas y dientes, sin comprender que la reconciliación de Andrea con la persona que había sido el origen de muchas de sus angustias podría simbolizar un acto de traición en sus ojos. La reacción de Belén no tardó en llegar, y fue tan visceral como comprensible. No podía aceptar que su hija tomara una decisión tan radicalmente diferente a la que ella misma había tomado durante años. Belén Esteban, que siempre había sido vista como una figura fuerte y protectora, no podía entender cómo Andrea podría pasar por alto las heridas del pasado y ofrecer perdón a una mujer que, para ella, representaba todo lo que había roto su familia. La figura de madre protectora se vio trastocada, y la relación entre ambas se tensó aún más. Belén, visiblemente afectada, expresó abiertamente su frustración y dolor, dejando claro que para ella, la reconciliación de Andrea con María José no solo era una ofensa personal, sino también una traición al sacrificio que había hecho para mantener la familia unida. La madre no podía imaginar cómo su hija, quien había sido testigo de los años de sufrimiento, podía perdonar a alguien que ella veía como responsable de tantas heridas emocionales. La decisión de Andrea, que muchos consideraban madura, para Belén fue una afrenta a su propia lucha. La tensión que se desató entre madre e hija no solo fue emocional, sino que también afectó la relación en un nivel más profundo. La confianza, ese vínculo esencial que había unido siempre a Belén y Andrea, se resquebrajó. La distancia entre ellas comenzó a crecer, y el amor que siempre las había unido ahora parecía estar marcado por una grieta que se ampliaba con cada día que pasaba. Cada conversación, cada mirada, parecía reflejar la distancia emocional que se había creado, y la relación madre e hija comenzó a vivir una etapa de frialdad y distanciamiento. A pesar de los esfuerzos de Belén por hacer entender a su hija que su decisión no era la correcta, Andrea decidió mantenerse firme en su postura. Para ella, este perdón no solo era necesario, sino vital. El resentimiento que había arrastrado durante tanto tiempo era un peso que había decidido dejar atrás. Y aunque el gesto implicaba una fractura con su madre, la joven sabía que su decisión era lo mejor para su bienestar emocional. Este episodio de ruptura familiar y la compleja reconciliación entre los miembros de la familia Janeiro se convirtió en un tema recurrente de debate entre los seguidores de cada uno de los involucrados. Mientras algunos aplaudían la valentía de Andrea por perdonar y dar un paso hacia la paz, considerando que era una muestra de madurez y un acto que trascendía el rencor, otros no dudaron en señalarla como imprudente, acusándola de actuar apresuradamente sin considerar el sufrimiento de su madre. La situación se convirtió en un tema polémico, y las opiniones se dividieron.
Mientras los seguidores de Andrea la defendían como una mujer que había decidido buscar su propia paz interior, aquellos que apoyaban a Belén Esteban la veían como una joven que no comprendía la magnitud del sacrificio de su madre y que estaba ignorando el dolor que había causado esta decisión. Las redes sociales y los medios se encargaron de amplificar aún más esta división, con muchos expresando su apoyo a uno u otro bando, creando un clima de tensión que solo profundizó el conflicto. A pesar de las críticas y las tensiones que surgieron, Andrea se mantuvo firme en su decisión. Para ella, el perdón no solo era un acto simbólico, sino una herramienta para liberarse del peso emocional que había estado arrastrando durante años. No se trataba simplemente de perdonar a una persona, sino de perdonarse a sí misma por haber vivido tanto tiempo en un estado de conflicto interno. Andrea comprendió que, si bien los enfrentamientos pasados habían sido dolorosos y las heridas difíciles de sanar, el único camino para avanzar era dejar atrás el rencor y abrazar la posibilidad de una vida sin esas ataduras emocionales. De alguna manera, este perdón fue su forma de sanar, de crecer como persona y de dejar de ser una víctima de las circunstancias que la habían rodeado. A medida que el tiempo pasaba, Andrea fue encontrando consuelo en su decisión. Aprendió a vivir con la idea de que no podía controlar las reacciones de los demás, pero sí podía controlar su propia paz interior. Aunque la relación con su madre sufrió, Andrea entendió que no podía permitir que las tensiones familiares dictaran su felicidad. En lugar de enfocarse en los conflictos del pasado, comenzó a mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva. Su postura se fue transformando gradualmente, y fue comprendiendo que el perdón no solo le había permitido dejar atrás las sombras del pasado, sino también abrir la puerta a nuevas oportunidades emocionales y personales. Con el paso del tiempo, Andrea se dio cuenta de que el perdón le había dado la libertad que tanto buscaba. Había superado el resentimiento, y con ello, había logrado empezar de nuevo. Esta decisión, aunque difícil y dolorosa, fue el primer paso para una vida más equilibrada y feliz. Andrea encontró en su perdón un camino hacia el crecimiento personal y una forma de redefinir su relación con las personas que la rodeaban, especialmente con aquellas que realmente deseaban su bienestar. Aunque la relación con su madre tardó en sanar, Andrea sabía que había tomado una decisión valiente, una que la había liberado y que le había permitido dejar de ser esclava de las heridas del pasado. Este proceso de transformación no fue fácil, y cada paso estuvo marcado por el dolor y la incertidumbre, pero también por la esperanza de un futuro más brillante. Lo que al principio parecía un simple acto de perdón se transformó en un proceso mucho más profundo, que involucraba la aceptación de uno mismo, el crecimiento emocional y la capacidad de soltar el pasado para abrazar lo que estaba por venir. Ahora, Andrea camina con la cabeza en alto, sabiendo que, aunque el camino haya sido largo y lleno de obstáculos, ha tomado el control de su vida y ha elegido la paz como su única brújula. Las discusiones sobre la reconciliación entre Andrea Janeiro y su madre Belén Esteban no han hecho más que intensificarse en las últimas semanas, especialmente en los programas televisivos dedicados a los temas de relaciones familiares y dinámicas de figuras públicas. En estos espacios, expertos en relaciones personales y celebridades se han pronunciado sobre las posibles repercusiones de la decisión de Andrea, reflexionando sobre las implicaciones emocionales que ésta podría tener no solo para la familia involucrada, sino también para la opinión pública. Mientras tanto, las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones enfrentadas, donde miles de seguidores intercambian argumentos acalorados sobre si la postura de Andrea es legítima o si, por el contrario, representa una traición a la figura materna que la ha acompañado toda su vida. Por un lado, se encuentran aquellos que sostienen que la decisión de Andrea de priorizar su bienestar personal y emocional sobre la necesidad de mantener una relación estrecha con su madre es, de alguna manera, injusta. Para ellos, Belén Esteban es una figura central en la vida de Andrea, una madre que, a pesar de los altibajos de su relación, siempre ha estado presente. En este sentido, se argumenta que la decisión de distanciarse de ella, aunque entendible desde un punto de vista emocional, no es la forma más adecuada de manejar los conflictos familiares, especialmente cuando estos se refieren a una madre que, para muchos, ha sido una roca en la vida de su hija. En contraposición, otros defienden con vehemencia el derecho de Andrea a buscar su propio equilibrio emocional y la paz interior, incluso si esto implica tomar distancias de una relación que se ha tornado tóxica o conflictiva. Sostienen que cada individuo tiene el derecho de priorizar su bienestar personal, incluso en situaciones familiares complicadas, y que, en última instancia, la salud mental y emocional debe ser la máxima prioridad. Para ellos, el hecho de que Andrea haya tomado la decisión de buscar un espacio para sanar y reconstruir su vida es un acto valiente que demuestra madurez y autocuidado, algo que, por desgracia, muchas personas aún no comprenden en el contexto de las relaciones familiares. Sin embargo, las repercusiones de esta elección de Andrea van mucho más allá de los debates en redes sociales.
La relación entre madre e hija se ha visto profundamente afectada, y la distancia que ha surgido entre ellas está alterando por completo la dinámica familiar. A pesar de la cercanía y el cariño que históricamente han caracterizado su relación, este distanciamiento pone en peligro una confianza que parecía sólida, e incluso inquebrantable. Fuentes cercanas a Belén Esteban han revelado que el dolor de la presentadora es inmenso, y que la separación emocional de su hija está siendo una de las experiencias más dolorosas de su vida. Se especula que la reconciliación entre ambas podría ser un proceso largo y difícil, y que, tal vez, jamás logren recuperar la relación tan cercana que compartían anteriormente. Andrea, enfrentada a este doloroso escenario, se encuentra atrapada en una encrucijada emocional que solo complica aún más su situación. A pesar de sus deseos profundos de encontrar una paz familiar y superar los conflictos del pasado, el amor y el respeto que siente por su madre siguen siendo enormes. Este conflicto interno no solo añade una capa de complejidad a la situación, sino que también la coloca en un lugar incómodo, donde debe balancear sus propias necesidades emocionales con las expectativas que su familia y la sociedad tienen sobre ella. La presión de cumplir con ciertos roles familiares y de adherirse a las normas tradicionales de la relación madre-hija, sobre todo en un país tan mediático como España, hace que cada paso que Andrea dé esté bajo el microscopio. En medio de esta tormenta emocional, María José Campanario, la esposa de Jesulín, ha salido al frente para expresar su apoyo hacia Andrea. La exmodelo y actual odontóloga ha afirmado que hará todo lo que esté en su mano para reparar el daño causado a Andrea, y que está dispuesta a tratarla con el mismo cariño y respeto que siempre le ha brindado. Estas declaraciones de María José parecen ser un intento genuino de enmendar las relaciones y ofrecer un apoyo incondicional a Andrea en un momento tan delicado. Al mismo tiempo, Jesulín de Ubrique ha pedido al público y a los medios de comunicación que muestren empatía y comprensión hacia su hija, subrayando la importancia de sanar viejas heridas y fortalecer los lazos familiares sin que las rencillas del pasado sigan pesando sobre ellos. Por otro lado, los medios de comunicación no han hecho más que amplificar esta historia, cubriéndola desde todos los ángulos posibles. Las noticias sobre la reconciliación entre Andrea y su madre han estado presentes en la mayoría de las cabeceras de prensa del corazón, tanto en la televisión como en las plataformas digitales. Cada nuevo capítulo en esta historia se convierte en un tema candente, polarizando aún más las opiniones de los seguidores. En este sentido, el fenómeno mediático ha alimentado la especulación constante sobre las verdaderas razones que motivan la reconciliación entre madre e hija, así como las posibles consecuencias de este acercamiento, no solo para ellas, sino también para sus respectivas carreras y sus vidas personales. En medio de este mar de rumores y especulaciones, se espera que Belén Esteban se pronuncie públicamente sobre su situación. Según algunas fuentes cercanas, la presentadora podría estar considerando hacer una exclusiva en la que comparta sus sentimientos más profundos sobre lo que está viviendo. Esta exclusiva, si llega a concretarse, no solo ofrecería a Belén la oportunidad de dar su versión de los hechos, sino que también serviría para arrojar luz sobre los aspectos más personales y emocionales de esta situación, que, hasta ahora, han sido objeto de especulación. La exclusividad de Belén podría transformar aún más la historia en un espectáculo mediático, generando una ola de cobertura que mantendría el tema en el centro de la atención pública. Este conflicto familiar no solo ha capturado la atención de los medios y de los seguidores de estas figuras públicas, sino que también ha dejado abierta una profunda reflexión sobre la naturaleza de las relaciones familiares, el perdón y las cicatrices emocionales que quedan después de años de conflicto. Para Andrea, este momento crítico puede ser visto como una oportunidad de crecimiento personal y de curación, una oportunidad para finalmente liberarse de las cargas del pasado y avanzar hacia un futuro más armónico. Sin embargo, esta transición no será fácil, ya que no solo enfrenta el dolor de la distancia con su madre, sino también las expectativas y juicios de la sociedad. Andrea Janeiro, quien ha crecido bajo la constante presión mediática y ha tenido que lidiar con las complicaciones de una vida familiar tan expuesta, ahora se encuentra ante una decisión que podría transformar su vida para siempre. Esta situación no solo pone a prueba su fortaleza emocional, sino también su capacidad para perdonar y sanar. Al mismo tiempo, representa una oportunidad para replantearse su visión de la familia, el perdón y las relaciones personales, algo que podría tener implicaciones significativas para su futuro. Por otro lado, Belén Esteban también se encuentra en una etapa crucial, enfrentando la necesidad de reconsiderar profundamente su relación con su hija. Este momento de reflexión viene acompañado de una carga emocional pesada, ya que las heridas del pasado siguen muy frescas y son difíciles de ignorar.
A pesar de los conflictos previos, las disputas y las diferencias irreconciliables que han marcado la relación madre-hija en los últimos tiempos, se abre una ventana de posibilidad, la de sanar y reconstruir los lazos rotos. Este proceso de sanación, que en sus primeros momentos parece inalcanzable debido al dolor y el rencor acumulado, podría ser el punto de partida para una nueva fase en su relación, una fase en la que la madurez y el entendimiento mutuo reemplacen las viejas tensiones. Reconstruir cualquier relación, especialmente una tan importante como la de madre e hija, requiere un nivel de madurez emocional que no siempre es fácil alcanzar. Para que esto suceda, tanto Andrea como Belén deberán estar dispuestas a hacer un esfuerzo genuino, un esfuerzo que involucra dejar de lado el pasado, perdonar las ofensas y aprender a mirar hacia adelante en lugar de vivir atrapadas en los errores previos. No se trata solo de dejar que el tiempo pase, sino de reconocer y comprender el dolor del otro, de dar espacio para la vulnerabilidad y de construir un nuevo puente que las conecte, basándose en la empatía, el respeto mutuo y la confianza. Este proceso será largo, doloroso y lleno de altibajos, pero no es una tarea imposible. Si ambas están dispuestas a trabajar por ello, a poner de su parte con sinceridad, es posible que puedan avanzar hacia una relación más fuerte y saludable que la que existió antes. Sin embargo, será el tiempo quien realmente dictará si este proceso es viable. La capacidad de ambas para superar sus diferencias y reconstruir su relación dependerá de muchos factores, pero uno de los más importantes será la disposición de ambas para dejar atrás el resentimiento, que tantas veces actúa como una barrera invisible que impide la reconciliación. Es fundamental que tanto Belén Esteban como Andrea se liberen del peso de las expectativas pasadas y se permitan, sin presiones, comenzar de nuevo. La reconciliación genuina no es un acto forzado, ni un compromiso superficial, sino un proceso que implica un profundo cambio en la forma en que se perciben mutuamente, un cambio que no solo debe ocurrir en la superficie, sino en el fondo de sus corazones. Este proceso de sanación no será rápido ni fácil. Puede tomar semanas, meses e incluso años. Pero lo que está claro es que, si ambas logran dar el paso necesario, este proceso podría ser la clave para una relación renovada y mucho más sólida que la que tenían antes. A medida que cada una trabaja en sus propias heridas, en sus propios traumas, también deberán aprender a mirar al otro con nuevos ojos, a comprender que no solo sus acciones, sino también las circunstancias, han influido en sus decisiones y reacciones a lo largo de los años. Este es un proceso de crecimiento personal que no solo debe involucrar a Andrea, sino también a Belén Esteban, quien también tendrá que confrontar sus propios sentimientos y admitir que, a pesar de su fortaleza y de la imagen pública que proyecta, también es vulnerable y tiene sus propias cicatrices emocionales. El tiempo, como mencionamos antes, será el verdadero juez de esta situación. Las decisiones que tomen, los pasos que den y la manera en que enfrenten sus propios demonios, determinarán si podrán superar las tensiones que han fracturado su relación. Además, el contexto mediático en el que se encuentran no facilita este proceso de reconciliación. Las presiones externas, los comentarios de los seguidores y las expectativas del público pueden añadir una capa extra de complejidad a esta ya difícil situación. En este entorno tan expuesto, se vuelve aún más importante para ambas mantener su privacidad y cuidar de sus emociones, evitando caer en la tentación de ceder a las presiones externas. De lo contrario, el riesgo de que sus diferencias se conviertan en un espectáculo mediático sería aún mayor, algo que podría agravar aún más la distancia entre ellas. Sin embargo, más allá del ruido mediático, la reflexión profunda que esta situación genera es invaluable. Nos invita a cuestionarnos sobre las relaciones familiares y el perdón. Nos pone frente a una realidad que, en muchos casos, preferimos evitar. ¿Es realmente posible sanar las heridas del pasado? Si es posible, ¿bajo qué condiciones? El perdón no es un acto sencillo, ni un gesto que se pueda forzar. Es un proceso que requiere tiempo, autocomprensión y, sobre todo, un compromiso de ambas partes para liberarse del dolor acumulado y mirar al futuro. Para Andrea, la decisión de buscar la paz familiar, de perdonar y de avanzar hacia una reconciliación, es un acto de valentía que no solo resalta su capacidad para perdonar, sino también su deseo de priorizar el bienestar personal y familiar por encima de los resentimientos y lealtades pasadas que han marcado su vida hasta el momento. Este episodio, por doloroso que sea, actúa como un recordatorio de la increíble capacidad humana para sanar, evolucionar y reconstruir relaciones basadas en el respeto mutuo, la comprensión y el amor. La vida está llena de momentos difíciles, de rupturas, de desengaños, pero también de oportunidades para el crecimiento personal y la sanación. El caso de Andrea y Belén Esteban es solo un ejemplo de cómo las relaciones familiares, incluso las más fracturadas, pueden tener la oportunidad de sanar si ambas partes están dispuestas a trabajar por ello. En lugar de ver este episodio como un fracaso, podemos verlo como una oportunidad para que ambas partes, madre e hija, crezcan y se conviertan en personas más fuertes y más comprensivas.
En los próximos meses, las decisiones que tomen Andrea y Belén serán cruciales para determinar si logran superar sus diferencias y reconstruir su relación de una manera que sea saludable y enriquecedora para ambas. Las próximas semanas, llenas de incertidumbre y tensión, serán fundamentales para sentar las bases de una nueva etapa. La resiliencia familiar será puesta a prueba en cada paso, pero lo cierto es que, aunque el camino sea largo y lleno de desafíos, la posibilidad de encontrar un nuevo equilibrio y restaurar el vínculo entre madre e hija sigue siendo una luz al final del túnel. En última instancia, este es un viaje hacia la reconciliación, hacia la sanación, que ofrece una lección profunda sobre la importancia de la familia, el perdón y el crecimiento personal.